Bienvenidos a Traders a la segunda parte de la lección número 2 de este quinto mes de mentoría anual de Trading. En esta lección vamos a continuar viendo algunos insights, aspectos o detalles acerca de los market shift. Un market shift hace referencia a un cambio de estructura, a un cambio de dirección como tal, pero no es un concepto que nosotros tan simplemente tomemos como tomar tan simplemente una línea, y marcarla en el gráfico porque un fractal se rompió. Esto es algo que yo he estado mencionando en la primera parte de esta lección 2. Este concepto tiene que ser verificado con otros insights y es justamente en esta clase en la que nosotros vamos a ver qué tipo de insights son los que hemos de validar para, en todo caso, confirmar un market shift, confirmar un cambio de estructura. A lo largo de estos 4 meses de mentoría que han pasado, nosotros hemos aprendido que es importante anticipar el marcaje de los niveles de patrocinio institucional. Y por niveles de patrocinio institucional me refiero a fair value gaps, or bearish short blocks, bullish short blocks, rejection blocks, breakers, etcétera, etcétera. Y mientras mayor sea la temporalidad en la que identifiquemos estos niveles, va a ser muchísimo mejor para su utilización en temporalidades menores. Sin embargo, no basta con identificar un nivel. Parece ser tan sencillo como decir, identifica la apertura de un order block, y si tienes a partir de allí un market shift, ya puedes operar trades en compra o en venta. Y aunque a veces puede ser así, vamos a caer en el error típico, la situación típica en la que esto va a funcionarnos a veces y a veces no. Y aquí es cuando entran las subjetividades y las muy conocidas justificaciones de que las estrategias de trading no son 100% efectivas y bla, 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 bla. Michael decía, si los mercados estuviesen hechos por el azar, él no se metería o no se hubiera metido en este negocio y nosotros no deberíamos tampoco estarlo. Nosotros no operamos basándonos en el azar, sino operamos basándonos en fundamentos muy concretos, muy precisos dentro del gráfico. Y estos fundamentos son los conceptos que hemos aprendido del mentor de mentores. El día de hoy y en esta lección voy a indicarles algunas pautas para que puedan marcar aquellos market shift de manera más eficiente, Y no solamente porque se rompió el máximo de un fractal bajista anterior o porque se rompió el mínimo de un fractal alcista anterior. Estos insights les van a permitir a ustedes tomar trades mucho más conscientes y no solamente van a poder partir, o mejor dicho, crear una idea y a partir de esta idea colocar quizá un trade de largo plazo, sino también van a poder calcular muchísimo mejor sus objetivos en el caso de que estén equivocados, en el caso de que lo que estén marcando y analizando en el gráfico no sea lo que 100% vaya a suceder. A lo largo de la mentoría de Acá Trading, lo que hemos podido rescatar, lo más resaltable considero yo, es que con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hasta el momento sabemos, podemos por lo menos sacarle beneficio a cualquier operación que coloquemos dentro del mercado. ¿Y a qué me refiero? A la toma de parciales, que es fundamental para el crecimiento de nuestra cuenta de trading en principio y para nuestro desarrollo personal, para el desarrollo de nuestra carrera como traders. Cualquier tipo de operación que nosotros coloquemos dentro del mercado basándonos en los conocimientos e información y datos que hasta el momento tenemos dentro de nuestro portafolio, nos va a permitir tener operaciones buenas. Y esas operaciones buenas hay que rentabilizarlas, hay que cobrar. En una sola palabra, cobrar, sacar parciales. En la lección anterior nosotros nos quedamos justamente en esta parte de la lección y yo comencé a hablar acerca de los insights de un market shift. ¿Por qué? Porque hasta el momento entendemos que va a ser importante que el interés abierto cambie de manera trimestral. Y es muy importante que entendamos esto porque comprender que dentro de un trimestre específico el precio puede tomar una dirección específica, permite a su vez que nosotros tengamos una pauta direccional para todo ese periodo.
Ahora, esto no quiere decir, y cabe la aclaración, que no deban analizar temporalidades mensuales. Es simplemente un periodo mayor, un periodo de temporalidad un poco mayor a la mensual, que los invito a analizar y que les motivo a analizar. Porque muchas veces, y tal como lo hemos visto quizá en sesiones consultivas, les he mencionado, no necesitan marcar un fractal de 40 meses y decir el precio está alcista porque eso no les va a servir. Fíjense que quiero hacer una especie de recordaris, un retorno hacia el pasado, a los primeros meses de mentoría, y mencionar que hemos ido desde el análisis intradiario, desde el análisis incluso scalping, a este análisis trimestral. Ustedes en este momento están en capacidad de tomar operaciones intradiarias, de tomar operaciones en la sesión y que sean buenas operaciones. Pero ¿y qué hay de aquellos traders que quieren mantener una operación? Porque está bien, se les ha enseñado cómo tomar operaciones y cerrarlas en la sesión o cerrarlas al día siguiente o en la menor cantidad de días posible para que estén tranquilos con su psicología, consigo mismos, y esto a su vez permita que no cometan errores o tomen malas decisiones precisamente por el estrés que genera mantener una operación abierta. Pero ¿qué hay de aquellas personas, de aquellos traders, de aquellos compañeros que sí quieren mantener una operación? Porque no pueden quizá estar muchas horas en el gráfico y no quieren optar por la decisión de operar 1 hora, 30 minutos, lo que se vea, sino ellos prefieren esperar. Voy a esperar que el setup se dé para colocar una operación y mantenerla porque voy a tener un alto grado de certeza de que lo que analice va a ser efectivo. Para eso existen este tipo de análisis. Los análisis de temporalidad semanal, los análisis de temporalidad mensual. Y nosotros hemos ido avanzando, hemos ido creciendo en el análisis desde temporalidad de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, diario, semanal, mensual. Ahora estamos en el análisis trimestral. El interés abierto, como lo he mencionado en la lección anterior, constituye a todo aquel large speculator que opera dentro del mercado. Y por large speculator me refiero a aquellos fondos de inversión. Ellos conforman el interés abierto y nosotros, como retail traders, también. ¿Por qué? Porque nosotros operamos a favor de lo que ellos quieren operar. Si ellos están operando compras porque el precio está subiendo, nosotros vamos a operar compras porque el precio está subiendo. Esa es la premisa. Y ya sabemos que el trasfondo de eso no siempre va a ser así, porque aunque el precio esté subiendo, nosotros podemos operar cortos en el retroceso. Pero antes de ir al trasfondo, porque el trasfondo ya lo tenemos bastante asentado, hablemos de que, o confirmemos esta idea, de que por trimestre nosotros vamos a presenciar en nuestros gráficos una etapa dentro del ciclo de entrega de precio. El market maker y los fondos de inversión, que son la contraparte de él, es decir, de los bancos centrales, se encargan de cambiar el interés que existe en cada trimestre, es decir, de la dirección que existe en cada trimestre. Y van a haber periodos trimestrales, acá traders, en los cuales el precio va a consolidar, pero inclusive en esos periodos en los cuales va a haber consolidación, va a ser posible operar, pero es que hay que entender en qué tipo de trimestre nos encontramos. No todos los trimestres son iguales. Un trimestre, por ejemplo, en el que hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, no va a ser igual a cualquier otro tipo de trimestre. Y estos factores, por ejemplo, se les mencionó en el segundo mes de mentoría anual. A eso me refiero cuando hablo, hay que saber ubicarnos, en qué tipo de trimestre nos encontramos. En definitiva, en cada trimestre ustedes van a presenciar un tipo de etapa dentro del ciclo de entrega de precio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sé que la dirección va a cambiar en un trimestre determinado? Y de esta pregunta surgen un par más, y una de ellas va a ser
¿Cómo sé que el precio ya no va a romper un máximo anterior? ¿O cómo puedo estar seguro de que el precio no va a romper un mínimo anterior? Antes de contestar estas últimas preguntas que desprenden de la primera, primero necesito disipar la duda o responder la pregunta de cómo sé que el precio va a cambiar de dirección y qué tipo de contextos puedo encontrar en el gráfico para asumir que el precio va a cambiar de dirección. Como se les mencionó, aparentemente un mortgage shift es la ruptura de un fractal anterior. Puede ser un fractal alcista o puede ser un fractal bajista. Pero no necesariamente hemos de observar esto. Porque, por ejemplo, si ustedes prestan atención a este gráfico, en este gráfico lo que yo tengo es la neutralización de un máximo anterior, la ruptura de un fractal bajista anterior, y para muchos esto es un market shift de tipo bearish, ¿no? De tipo bajista. Pero ¿qué sucede? El precio neutraliza este mínimo, que es el mínimo del aparente market shift, y además neutraliza un mínimo importante y significativo. Y a partir de esas dos neutralizaciones, el precio toma dirección alcista. Muchos van a operar cortos en este retroceso alcista, en este swing alcista. Muchos traders van a caer en ese error. ¿Qué es lo que entonces tenemos que ver antes de asumir que existe un cambio de estructura o un cambio de dirección? Se les mostró también esta segunda imagen en la cual el precio crea un market shift, o un aparente market shift, pero a partir de este escenario nosotros nos encontramos frente a un contexto o escenario de neutralización de órdenes. Muchos por lo general tienden a tomar el mínimo de este fractal y el máximo y esperar un retroceso a, por ejemplo, lo más conocido, un note. Y esto no siempre va a funcionar así. Cuando en el cuarto mes de mentoría anual, por ejemplo, hablábamos acerca de los breakers o de los mitigation blocks, se les explicó que a partir de un cambio de estructura nosotros podríamos utilizar este tipo de conceptos como niveles más próximos y en los cuales podríamos esperar una reacción. Ahora es cuando y ahora es que vamos a resolver esta gran y enorme duda de qué factores considerar cuando el precio va a cambiar de dirección. Para eso va a ser importante que nosotros coloquemos este lienzo, ¿ok?, en una nueva lámina, este boceto de market shift en una nueva lámina. Y quiero que se imaginen, quiero que lo miren por un momento y quiero que conmigo saquemos la conclusión de que si el precio se moviera tal y como lo están observando en el gráfico, nunca habría una dirección precisa. Porque aquí lo que básicamente está sucediendo es que el precio neutraliza un mínimo, neutraliza un máximo, neutraliza un mínimo y neutraliza un máximo. Y muchos en este tipo de escenarios se pueden llegar a confundir muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver para confirmar un potencial cambio de dirección? Descompongamos este boceto, de market shift en una estructura diferente para que ustedes tengan una mejor idea de qué es lo que podrían encontrar. Y una vez estando aquí, quiero hacer alusión al tercer mes de mentoría anual de trading y a aquellas lecciones en las cuales les expliqué que a partir de una neutralización el precio toma una dirección contraria. Y esta dirección contraria está supeditada o puede ser un retroceso o una reversión. Los retrocesos por lo general los podemos confirmar siempre y cuando tengamos movimientos simétricos, si es que comparamos el activo operativo y hacemos, para la redundancia, si es que hacemos un benchmark entre el activo operativo y el activo de referencia, ¿no? También se les explicó en este mes, en este tercer mes, o mejor dicho, en aquel mes tercero de mentoría anual de trading, cómo considerar y evaluar las mechas y las velas con cierre, o mejor dicho, neutralizaciones con mecha y neutralizaciones con cierre de vela de máximos o mínimos. Trajimos esta idea al cuarto mes y en el cuarto mes se les explicó también que aquellos order blocks que se crean en neutralización son sumamente relevantes porque ¿qué contienen? Colóquenlo en el chat. ¿Qué contienen esos order blocks o esos bloques de orden?
Vuelvo a hacer la pregunta por si es que no se comprendió. ¿Qué contienen aquellos order blocks que se crean en neutralización? Correcto. ¿Y esa liquidez en forma de qué está? Correcto, stubs y órdenes pendientes. Exactamente, muy bien, excelente. Cuando hablamos acerca de un market shift y de ese tipo de neutralizaciones, tanto neutralizaciones con mecha como neutralizaciones con cierre de vela o cuerpo de vela, necesitamos conjugar o combinar estos dos conceptos, ¿ok? Las neutralizaciones, que dentro de sí tienen a las mechas y los cierres de vela, y el market shift. En este escenario que ustedes tienen frente a sus pantallas, lo que podemos observar son claramente las formaciones de un patrón bastante conocido, que son los patrones de equal highs, equal lows, que constituyen liquidity pools o piscinas de liquidez. ¿Ok? A partir de una piscina de liquidez es que nosotros podemos comprender por qué el precio toma una dirección específica. A partir de una piscina de liquidez es que nosotros podemos entender cuándo existen high resistance conditions y cuándo existen low resistance conditions. Si nosotros marcamos este primer patrón de equal lows, entendemos que sí, el precio probablemente pueda ir a buscarlos después de ¿qué? De una neutralización de máximos. Y es justamente lo que podemos observar. Ahora hay algo importante que tengo que mencionar y aclarar. No tienen que ir directamente a sus gráficos después de esta lección a buscar algo exactamente igual a esto. Pero sí podrían hacerse una idea de cuáles son las piscinas de liquidez o los máximos y los mínimos significativos que existen dentro del gráfico que el precio podría ir a buscar. En principio eso, antes de determinar cualquier tipo de dirección, ¿ok? Entonces, yo puedo asumir que el precio ha neutralizado estos equal lows porque antes de ir a neutralizarlos tuvo que tomar liquidez de tipo buy stops o stop loss de aquellos traders en corto. Y una vez que se han roto estos mínimos, ok, el precio podría tomar dirección alcista. Pero para que tome dirección alcista, aquí lo que probablemente tenga que suceder es que se cree un order block en la neutralización de esos equal lows y a partir de allí el precio continúe subiendo. ¿Y qué pasa aquí? Si nosotros imaginamos por un momento que esto es un gráfico de velas japonesas y vemos en este mínimo un bullish order block, probablemente entendamos por qué se ha formado este mínimo más alto que el anterior. Ok, porque probablemente esté respetando ese bullish order block. Y eso es lo que permita que el precio expanda alcista y neutralice un máximo anterior. La función de los order blocks, recuerden, es neutralizar máximos o mínimos. La función de un bullish order block es neutralizar máximos y la función de un bearish order block es neutralizar mínimos. Entonces ya puedo entender por qué el precio aquí formó el order block, lo respetó y neutralizó el máximo anterior. Ahora bien, ¿qué puede suceder luego? Se neutraliza el máximo anterior y yo en este máximo puedo tener la formación ¿de qué? Colóquenlo en el chat. Correcto, de un bearish order block. Excelente, gracias por ser específico. Y esa podría ser la razón por la cual el precio en este máximo no logra neutralizar el máximo anterior. O al menos dentro de este gráfico de líneas podríamos ver cómo no logran neutralizar el máximo anterior. Eso no quiere decir que, por ejemplo, imaginen ustedes que este es el DXY. Y el DXY ha neutralizado con mecha el máximo anterior, pero finalmente el máximo que se ha formado en el gráfico de líneas es más bajo que el anterior. Sin embargo, o no obstante, podríamos encontrar en dólar Swissy o en dólar yen o en dólar CAD, con el CAD, dicho de otra forma, que este máximo sí ha neutralizado el máximo anterior. Y ante ese tipo de divergencias, lo que podemos asumir claramente es que, por ejemplo, voy a tomar uno de esos tres. Hablemos de dólar yen. En dólar yen, por ejemplo, esa neutralización es la que envía el precio, o podría ser la que envía el precio hacia la neutralización de estos equal lows. Claro, en DXY yo podría haber tenido la neutralización del máximo anterior con basta con una mecha.
Pero a partir de allí es que voy a comenzar a construir los setups. Ahora, claro, ya se neutralizó estos equal lows, este mínimo también. Tengo neutralizaciones en formato de external range liquidity y ahora acá traders lo que toca es que el precio busque estos máximos. Así es como entonces yo he de descomponer esta imagen y entender que el precio realmente se mueve porque va neutralizando piscinas de liquidez, pero la dirección se toma a partir, en muchas ocasiones, de neutralizaciones de este tipo. Imaginen que este máximo no fue más alto que el anterior. Yo aquí continúo teniendo el patrón de equal lows. Aquí abajo continúo teniendo el patrón de equal lows y acá tengo equal highs. Sin embargo, acá traders, yo podría tener una neutralización con mecha de este máximo anterior. Esta neutralización con mecha y potencial formación de equal highs puede ser simple y sencillamente con una mecha y lo tengo que tener en cuenta. ¿De qué me sirve que yo tenga esto en cuenta? En el futuro, cuando se haya neutralizado un mínimo significativo, el precio podría ir a rellenar la mecha con cuerpos de vela. En este caso, fíjense, el sentido que cobra este gráfico o este escenario, porque los escenarios no van a ser iguales y como repito, no necesito o no quiero que después de esta lección corran a sus gráficos y traten de encontrar algo igual. Hago este tipo de bocetos o de ejemplos con el fin de que desarrollemos nuestro criterio y entendamos que las situaciones a las que nos vamos a enfrentar van a ser totalmente diferentes. Esta neutralización, tal y como se los expliqué en el tercer mes, puede ser simple y sencillamente con una mecha, y luego de una siguiente, el precio podría tomar la dirección que permita que esa mecha se rellene. Ahora yo podría tener incluso aquí abajo, en esta parte inferior también, otra mecha. El precio subir, cubrir gran parte de la mecha de este máximo. Esa mecha se puede rellenar en un 80, 90% o inclusive cubrirse por completo. Y una vez que se ha rellenado esa mecha, el precio podría tomar otra dirección. ¿Por qué? Porque aquí ya se formaron o ya podemos ver de una mejor forma cierres de vela por encima del máximo anterior o de estos equal highs. Y ahora que toca, claro, que el precio se sostenga en este. ¿Qué tipo de error block se trabajaría en esta mecha? Colóquenlo en el chat. Correcto. Un rejection block. Pero adicionalmente a ese rejection block, lo que nosotros vemos o podemos apreciar aquí son cierres de vela que permiten claramente que el precio tome dirección alcista. Es a partir de esa neutralización y formación de ese bullish order block que se crea en neutralización que nosotros tomamos esa decisión de ir en compras. Y acá nosotros podríamos encontrar ese cambio de estructura. Aquí también podríamos encontrar un cambio de estructura. ¿Cuál es el riesgo? ¿Y cuál es otro insight que hay que considerar dentro de este tipo de escenarios? Acá traders, ese insight está supeditado al tiempo. Si nos acostumbramos a estudiar nuestros gráficos por periodo, las operaciones que tomemos van a ser mucho más eficientes, y por eficientes me refiero al tipo de beneficio que ustedes puedan obtener. Me refiero a que van a poseer un punto de entrada muy preciso y una salida muy precisa. Ya lo hemos hecho en el cuarto mes cuando hablamos de Fair Value Gaps, la lección 11, y les hablé por primera vez de considerar las etapas de formación de una vela japonesa. Pero no basta con entender cómo se forma una vela japonesa. Analicemos nuestros gráficos en función del tiempo. Aquí yo tengo el mismo boceto que les mostré en la lámina anterior. ¿Pero por qué lo he trasladado hacia la derecha?
Porque para yo comprender que la neutralización de estos mínimos tenía que efectuarse, yo necesito aún mucha más información del pasado. No basta simplemente con observar 2 o 3 trimestres, necesito comprender cuál es la dirección que el precio podría llegar a tomar en el plazo intermedio o largo plazo. ¿Y qué tipo de escenario podría yo tener? Por ejemplo, un escenario en el que tengo un mínimo de un periodo anterior, que junto con el mínimo de este periodo conforman otra piscina de liquidez, otra liquidity pool. Este mínimo de un periodo anterior a traders no tiene que ser un mínimo trimestral necesariamente, porque mi intención cuando les hablo de los insights de un market shift no es que únicamente lo busquen en periodos trimestrales. Este mínimo podría ser el mínimo de un mes anterior, podría ser el mínimo de una semana anterior o podría ser el mínimo de un día anterior. Y a partir de las neutralizaciones de este tipo de periodos anteriores, es decir, a partir de las neutralizaciones de máximos o mínimos de periodos anteriores, es que vamos a poder tomar mejores decisiones. Es que vamos a poder comprender cuál es la dirección que el precio podría tomar. Aquí quiero hacer un paréntesis y recordarles, no miren esto de manera independiente. Si ven una neutralización en su activo operativo, revisen sus activos de referencia. No hagan esto de manera independiente. No tomen decisiones simplemente porque en eurodólar vi una neutralización de un mínimo, pues compro. O de un máximo, pues vendo. ¿Y qué estará haciendo el DXY? ¿Y qué estará haciendo Eurolibra, por ejemplo? En siguientes módulos vamos a hablar acerca de correlaciones bastante detalladas para entender mejor cuál va a ser la dirección del precio a partir de insights como estos, ¿no? Como el ver un market shift. Pero no crean que porque ya tienen esta lección de market shift va a ser incluso mucho más fácil. Porque como ya sé los insights de un market shift, ya no necesito nada más. No dejen de lado lo que ya han aprendido, lo que ya saben. Por eso es importante que estén validando su información. Por eso es que es importante que revisen más de un gráfico. Hacer trading no es llegar a un gráfico, tomar compras, ventas o tomar una decisión tan sencilla y ya está. ¿Por qué creen que Michael tiene tantas pantallas? Vayamos a ver un ejemplo. Y con este ejemplo vamos a notar, incluso ver de manera mucho mejor, vuelvo a decirlo, ver de una mejor manera cuáles son los insights de un market shift. Porque, a ver, se los he mostrado dentro de un boceto, dentro de una estructura ficticia. Pero ¿y qué hay del gráfico? ¿Qué puedo yo ver en el gráfico? ¿Cómo lo debo empezar a estudiar? Repito, a analizar o realizar, mejor dicho, realizar un análisis por periodos trimestrales no quiere decir que yo voy a dejar de analizar un periodo mensual o un periodo semanal, ¿de acuerdo? Analizar un periodo trimestral comprende el marcaje de los máximos, mínimos, apertura, la mitad, porque entendemos que en el primer 50% de formación de un trimestre podría haberse formado un máximo o un mínimo significativo o el máximo y el mínimo de ese trimestre. Pero eso no quiere decir que van a dejar de analizar periodos mensuales, porque es importante, tal y como se explica en el vídeo de cómo encontrar movimientos explosivos que está en YouTube Acá Trading, que tracen mes por mes para entender qué pasa en cada mes y qué busca cada mes. Y esto lo van a hacer de manera independiente. Primero van a analizar por ejemplo, y para aquellos que no tienen más de 2 pantallas o más de una pantalla,
Para aquellos que quieren realizar su estudio personal, pueden tener un libro, un lápiz, un bolígrafo, un lapicero, una libreta de notas, un cuaderno, cuadernillo, etc. Y primero realizar un análisis como este. Dividir el año por periodos trimestrales y sacar conclusiones a partir de este periodo trimestral. Ok, me encuentro en la mitad de este trimestre, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué niveles ha respetado el precio? Perfecto. Una vez que tengo todas esas conclusiones, paso a analizar periodos mensuales y vuelvo a sacar conclusiones. Ok, en el mes de enero de 2015 el precio neutralizó el máximo de noviembre de 2014, porque en diciembre de 2014 el precio consolidó, así que se necesitaba neutralizar el máximo de noviembre de 2014, y a partir del 2015 el precio toma dirección bajista porque se formó este error block, y en los siguientes meses el precio fue respetando la estructura bajista y todos aquellos niveles bearish, por eso el precio comenzó a caer y a caer. Ese tipo de conclusiones tienen que estar, puede estar en su tablet, puede estar en un cuadernillo que ustedes quieran desarrollar a lápiz, ¿no? Hacer a mano, como se diría de manera coloquial, a puño y letra. Vamos a empezar entonces viendo estos periodos trimestrales. En la primera lección de este quinto mes se les mencionó que es importante que marquemos máximos y mínimos, pero ya no necesariamente va a ser con las mechas acá traders. Aquí nos vamos a enfocar en los cierres de vela, porque lo que nos interesa estudiar es la importancia de las neutralizaciones que se crean justamente con los cierres de vela, porque a partir de este tipo de neutralizaciones es que nosotros podemos tomar decisiones muy conscientes. Marquemos entonces cada máximo y cada mínimo formado por el cierre de vela de cada periodo, ¿ok? Y o apertura, porque esto es lo que nos va a permitir entender si el máximo del periodo siguiente es más alto que el anterior para yo poder considerar una posible reversión o retroceso de corto plazo, o si el mínimo de determinado periodo es más bajo que el anterior para yo poder establecer o determinar si va a haber una posible reversión o retroceso de corto plazo. En este caso, traders, para que ustedes lo noten de una manera mucho más clara, no solamente van a trazar unas líneas así, porque en gráfico de velas japonesas y ya está. Va a ser importante y necesario que validen esta información junto con su gráfico de líneas, porque en el gráfico de líneas se va a ver de manera muchísimo más clara si el máximo de determinado periodo o el mínimo de determinado periodo es más bajo que el anterior. El gráfico de velas japonesas a veces puede tender a ser un poco engañoso, no hay que caer en la trampa, por lo tanto, de que si hubo una neutralización con mecha, ok, ya cambio de dirección. No, porque como se los he mencionado, el mínimo que se está formando, por ejemplo, en escenarios en los que existe una neutralización con mecha de mínimo anterior y finalmente el mínimo que se forma es más alto que el anterior, podría ser simplemente el respeto a un order block de tipo bullish. O quizá la neutralización con mecha de un máximo anterior que luego da paso a la formación de un máximo más bajo que el anterior podría ser simplemente el respeto a un order block de tipo bearish. Volvamos entonces al gráfico de velas y veamos esta neutralización. Este máximo ha sido previamente neutralizado, o mejor dicho, ha neutralizado un máximo anterior. Y no solamente me he de enfocar en el order block que se forma, sino también he de estudiar o de observar si, por ejemplo, en este caso, y a mí me gusta ponerles ejemplos complejos, ¿no? Tenemos que estudiar el rango de neutralización, es decir, el mínimo de donde nace la neutralización hasta el máximo de la neutralización. En ese máximo de la neutralización yo voy a tener el famoso order block, ¿ok? En este caso de tipo bearish, pero si el rango dinámico de ese order block es muy grande, yo puedo utilizar niveles del pasado. Para eso es que hemos estudiado, por ejemplo, los Reclaim Blocks o los Fair Value Gaps del pasado. En este caso, claro, el precio neutraliza un máximo anterior y luego comienza a trabajar dentro de todo el rango de la vela que neutraliza el máximo anterior.
Aquí muchos van a decir les va a surgir la duda y van a decir, Ángel, ¿cómo yo es que sé si esto es un order block o no? ¿Cómo yo sé si esto es un bloque de órdenes o no? ¿Cómo sé en qué punto lo puedo utilizar o no? Si se te complica demasiado su utilización, ayúdate con los datos del pasado. En el pasado yo tengo un bearish reclaim block. Y ese bearish reclaim block es el que sirve ¿para qué? Para que tú vayas y neutralices este mínimo, por ejemplo. Puedes tomar también como referencia este mínimo, retroceso, bearish mitigation block, y ahora sí se neutraliza ese mínimo. Una vez que el precio sale del rango del order block, recuerden que el nivel de sensibilidad del order block puede llegar hasta el mean threshold. Pero acá no voy a marcar el mean threshold del order block porque visualmente, acá traders, visualmente el 50% está siendo perfectamente respetado con polaridad en primer lugar de soporte, ahora como resistencia y ahora como resistencia. ¿Qué voy a estudiar acá, por ejemplo? ¿Qué podría yo estudiar en este punto del gráfico? Algo que les he mencionado ya, el rango de neutralización, que es importantísimo para traders. Este rango de neutralización a mí me va a conferir datos sumamente valiosos a la hora de tomar decisiones sobre la dirección. Por eso es importante que, por ejemplo, yo trace un Fibonacci, ok, desde el mínimo que crea la neutralización hasta el máximo. Y fíjense cómo cuando les hablaba de estudiar rangos específicos dentro del price action y cuando estudiamos que el equilibrium de un rango específico y en ocasiones de las consolidaciones pueden servirnos para determinar la dirección del precio. Aquí, por ejemplo, la ruptura de este mínimo podría ser considerada como un market shift. ¿Y qué sucede luego? El precio retorna al equilibrium, pero como insight adicional, si yo tomo el mes de abril y el mes de mayo, fíjense lo que pasa en mayo. En mayo se neutraliza uno de los máximos formados en abril. Incluso este máximo también se forma en abril. Este tipo de insights son los que tenemos que estudiar a la hora de confirmar un market shift. Porque yo puedo ver la neutralización de este mínimo, ok, aparente market shift, perfecto. Pero lo que va a permitir que en este trimestre el precio tome dirección bajista es que se ha neutralizado el máximo ¿de un qué? En el chat, por favor, ¿de un qué? Muy bien, de un trimestre anterior, pero si esto fuera temporalidad menor hasta diaria, más adelante vamos a estudiar market shift en temporalidades más bajas, pero estamos hablando de un periodo como tal. Esto no sería tan fácil de asumir, correcto, periodo anterior. Esto no sería tan fácil de asumir si yo no tuviera esta pauta, si yo no tuviera este tipo de información. ¿Por qué? Porque fíjense el famoso error de muchos traders. Yo puedo tomar ahora este fractal bajista y considerar a esto como un market shift acá, traders. Pero ¿qué me dice la información de este trimestre? A ver, colóquenlo en el chat. Escriban un parrafito. ¿Qué información tengo aquí en este trimestre? ¿Por qué considerar el rompimiento de este fractal bajista podría ser un error? A ver, saquen sus conclusiones. Les voy a dar unos minutos para que saquen sus conclusiones. Repito la pregunta. Fíjense en este fractal bajista y fíjense en esta ruptura. Aquí muchos retail traders, muchos traders neófitos, pensarían que esto es un cambio de estructura acá, traders. Entonces, ¿a qué le hago caso?
a la ruptura de este mínimo como cambio market shift o cambio de estructura market shift, o a la ruptura de este máximo? ¿A qué le hago caso? Aquí es cuando ellos se confunden, ¿ok? La pregunta es, ¿qué tipo de información tengo dentro de este trimestre? ¿Qué es lo que ya me han mencionado en el chat? Antes de este swing alcista, ¿qué información ya tengo? Muy bien, Jonathan, va por allí, muy bien. ¿Qué más podrían concluir? Escriban un párrafo en el chat, yo lo voy a leer. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más podrían decir los demás compañeros? ¿Qué es lo que observan? Ahora, para mí es importante que las 28 personas que están conmigo aquí me coloquen un mensaje o quizá levanten su mano para yo abrirles el micrófono y me digan lo que ven. No voy a avanzar hasta que esto no esté comprendido. Es importante. Muy bien, ya tenemos 4 respuestas. Es importante que esto se comprenda. Tenemos 5 respuestas. Muy bien. Y voy a volver a decir el contexto, ¿ok? Yo tengo un máximo más alto que el anterior, mínimo más bajo que el anterior, y acá tengo un market shift. Y acá tengo otro ¿A qué le hago caso? ¿Qué información tengo dentro de este trimestre, acá traders? ¿Qué información tengo dentro de este trimestre? Muy bien, excelente. Todos están concordando en lo mismo. Aquí es cuando la pregunta que desprendía de la primera, ¿cómo confirmo realmente un cambio de estructura por periodo? Y la que desprendía es, ¿cómo sé si un máximo no va a volver a ser neutralizado? ¿Cómo sé si un máximo, por ejemplo, no va a ser más alto que el anterior? ¿Correcto? ¿Se puede considerar divergencia? También se puede considerar divergencia. Muy bien. Neutraliza un Berkshire Block. Muy bien. Neutraliza con cuerpo el triple. Muy bien. Hasta ahora he recibido muy buenas respuestas. Michael, cuando hablaba del interés abierto, de los cambios de dirección trimestral y lo vamos a estudiar en la tercera parte de esta segunda lección, del Open Float, se refería a aquellos escenarios en los cuales nosotros podemos con certeza asumir que el precio no va a crear un máximo más alto o un mínimo más bajo. La pauta para confirmar un market shift y no confundirme por este swing alcista es que yo tengo la neutralización de un periodo importante anterior, tal y como lo han mencionado en el chat. Tengo aquí el market shift y el retorno al 50% del rango de neutralización. Pero adicionalmente acá traders, el precio, fíjense, ya ha cotizado por encima de la apertura de este trimestre. Y fíjense cómo se ha muchas veces, por decirlo así, estrellado contra esa apertura y el precio ha tomado dirección bajista. La dirección bajista, por lo tanto, para este trimestre, cuando se rompe este mínimo, mejor dicho, la dirección que se asume cuando se rompe este mínimo para este trimestre es bajista. Cualquier swing alcista que neutralice máximos, por lo tanto, va a ser mi oportunidad para vender. Y aquí es cuando traemos el concepto de External Range Liquidity o Internal Range Liquidity. En un overall bias bajista, la neutralización de máximos funciona para la colocación de trades en corto. Y en un overall bias alcista, la neutralización de mínimos funciona para la colocación de trades en largos. Aquí entonces el dato adicional
es entender que tenemos una aparente línea de tendencia bajista, todo el mundo está trazando su línea, ok, esto va bajista en temporalidad diaria, bim, bum, pam. Tenemos que hacer lo contrario a lo que hace el routed trader. Buy stops. O stop loss de aquellos que están vendiendo. Aquí es cuando hay que entender que cuando se neutralizan mínimos importantes o significativos, como en este caso el mínimo que se ha creado en neutralización, yo podría tener una reversión muy brusca, muy violenta. Y en este caso, esto es una reversión en formato de expansión alcista y esto también es una reversión, porque este swing alcista está neutralizando el máximo anterior y este swing bajista está neutralizando el mínimo anterior. Este tipo de insights son los que tenemos que sí o sí considerar a la hora de analizar un market shift o confirmar un market shift. ¿Qué va a importar entonces? ¿Cuál es la prioridad que va a prevalecer? El análisis de periodos importantes o de rangos grandes, de rangos amplios, como por ejemplo en este caso un periodo trimestral. ¿A dónde creen que va a ir el precio luego de este swing alcista y luego de llegar al equilibrium? Pues claramente va a ir a neutralizar este mínimo y que tenemos aquí una mecha. En el futuro, el precio termina neutralizando. Fíjense lo que sucede en el tercer trimestre, ¿ok? El precio cierra por encima, ¿ok? El trimestre cierra por encima del mínimo del trimestre anterior. Y aquí es cuando, por ejemplo, en el boceto teníamos que un mínimo de un periodo era más alto al mínimo del periodo anterior. En este caso, el mínimo de este trimestre en específico es más alto que el mínimo de este periodo. Pero, por ejemplo, ¿qué permite que en este periodo el precio expanda alcista? En este periodo trimestral tenemos esta neutralización con mecha. Y tenemos al precio cerrando por encima del mínimo. Perfecto, tengo equal lows, tengo neutralización con mecha que puede ser rellenada en el futuro. ¿A partir de qué información? De esta información. Perfecto, ya tengo esta información. Ok, ahora el rango de neutralización lo tengo que estudiar. Divido cada mes de este trimestre, analizo si es que a la mitad del trimestre ya hubo una neutralización importante. No la hubo. A la mitad del trimestre lo que está sucediendo es recién que se está rompiendo, básicamente, o se está rompiendo este mínimo, que es el mínimo de la neutralización, se está confirmando el market shift, y luego, ¿qué pasa? ¡Boom! El precio expande alcista, y esto es un retroceso. Y podemos confirmar con certeza que eso es un retroceso. Para utilizarlo a favor de la recolocación de trades en corto. El trader que quiera colocar un trade en corto aquí, o quiera anticiparse al min threshold de este bearish order block, lo puede hacer y puede mantener esa orden. Pero no la va a mantener 40.000 años. La va a mantener hasta que se neutralice un siguiente mínimo importante, como es el mínimo de este trimestre. ¡Boom! Allí va a sacar sus beneficios. El precio rompe. Y fíjense cómo tenemos este mínimo y acá tenemos un pequeño retorno del price action justamente a ese mínimo. Luego el precio claramente continúa expandiendo, crea su máximo, su cierre del periodo trimestral y abre un nuevo trimestre. Se da paso a un nuevo trimestre. En este nuevo trimestre, claro, tenemos la apertura, un swing alcista, un swing bajista, el stop hand del trimestre. Aquí en este stop hand se me forma el máximo. Y por fin, el swing bajista que va y busca neutralizar el mínimo de este primer trimestre. Se crea la expansión bajista acá traders y fíjense en el mínimo de este trimestre. El precio expande alcista y este cierre de vela, ¿ok?, que es básicamente la apertura de un nuevo trimestre y del último dentro de este marco temporal, este mínimo es más alto que el anterior y tengo exactamente lo mismo.
tengo mecha. Neutralización con mecha, mínimo más alto que el anterior, en un gráfico de líneas, por supuesto. Y aquí el precio expande. Esta neutralización con mecha, ok. El precio expandió, me creó un aparente nuevo cambio de estructura y este trimestre o último trimestre el precio fue alcista. Este último trimestre el precio fue alcista. ¿Qué pasó? Apertura del trimestre, el Euro Swing, neutralización del mínimo del trimestre anterior y el precio expande alcista. Recapitulemos entonces. Tengo neutralización de este mínimo con mecha y el precio expande alcista y cierra el periodo así. Tengo mínimo más alto que el anterior, 2 periodos trimestrales y en el tercer trimestre, ¡boom! Ahora fíjense que yo aquí tengo un aparente cambio de estructura, un market shift, un aparente market shift. ¿Será realmente un market shift? ¿Cuál es el riesgo que sufrimos o que asumimos, mejor dicho, cuando marcamos una línea en ese gráfico o en el gráfico como tal? Este es nuestro riesgo, el stop hunt. Ahora, fíjense en esto. Esta neutralización no hizo que el precio cambiara de dirección. Esta neutralización fue simple y sencillamente una neutralización con mecha. Ya está. Yo necesito saber si en el futuro el precio podría potencialmente ir a buscar esta mecha. Y para eso voy a marcarles los 2 periodos importantes que son de junio a agosto 2019 y de septiembre a noviembre 2019, ¿ok? Y además de marcarles estos periodos, quiero marcarles también que a partir de una neutralización, independientemente de si es con mecha o con cuerpo de vela, el precio toma dirección y me va a formar muchos más niveles. Hay traders que esperarían al precio en este bullish order block, que claro, se crea neutralización internal range liquidity, ¿ok? Pero primero el precio encuentra obstáculo en el fair value gap. Estos son detalles que vamos a ver mucho más adelante en las lecciones del quinto mes. Porque el precio no llega a un order block. Porque primero se respeta un breaker, por ejemplo. Esta es la razón por la cual yo puedo entender que en el último trimestre dentro de este marco temporal el precio tomó dirección alcista. Y claro, los setups que yo quiera mantener de manera intradiaria, porque claro, esto es un gráfico diario, van a ser en compraps. Si pretendo mantener la orden, claro. Vayamos hacia el futuro. Tenemos aquí el fair value gap que les marqué. Tenemos aquí los periodos, CX traders. Fíjense lo que sucede. Yo ahora tengo la neutralización del máximo trimestral anterior y a partir de aquí tengo un periodo de consolidación, lo que les decía al comienzo. No solamente vamos a encontrar market shift, ¿ok? Por periodos trimestrales, sino que lo que también vamos a contemplar en un periodo trimestral va a ser la etapa o una etapa dentro del ciclo de entrada de precio. ¿Qué sucede acá? ¿Qué ustedes pueden contemplar aquí? Claro, yo tengo aquí un mínimo que respeta un fair value gap, expande alcista y el precio rompe ese mínimo. Yo me baso inicialmente, o me debería basar inicialmente, en las velas. Si yo voy a un gráfico de líneas, este va a ser un mínimo. La ruptura de ese mínimo constituye el market shift dentro de este trimestre. Y si lo quiero confirmar a traders, veo el swing alcista y observo que, ok, el precio acá respetó el order block que se formó en la neutralización de este máximo y de este máximo. No son equal highs porque este es más grande que este, pero acá lo que sucede es que acá tenemos periodo de consolidación, Euro swing, y el precio retorna
por debajo del rango de neutralización, desde este mínimo hasta este máximo, y trabaja el order block. Se crea un order block de segundo grado, el precio expande bajista, deja una enorme cantidad de mínimos, y acá el retail trader está trazando su famosa figura chartista, famoso chartismo fantasma. Claro, se neutralizan equal highs, el precio expande bajista y se vuelve a respetar un bearish, en este caso un bearish breaker, expansión bajista, neutralización del mínimo anterior y se acabó el trade en corto porque estamos al término del periodo. Y cuando nos encontramos al término de cualquier periodo, podemos sufrir reversiones, podemos sufrir stop hunts, podemos sufrir break-evens. Y la última es que es una ventaja, no es una desventaja. Podríamos contemplar un movimiento acelerado del precio a nuestro favor. Pero si yo voy a tener tres desventajas frente a una ventaja, mejor cierro el trade o lo colapso en la neutralización de un máximo o de un mínimo. Como en este caso, lo sensato sería colapsarlo cuando el precio neutraliza el mínimo anterior. Y como pueden contemplar en este siguiente trimestre, la desventaja es que puedo sufrir un stop hunt. Abre el trimestre y el precio, ¡boom!, rompe los equal highs y toma dirección bajista y que busca neutralizar los mínimos del trimestre anterior y del trimestre anterior. Las mechas finalmente son áreas de liquidez que el precio en algún momento busca y rellena. Pero para que sean buscadas dentro de un rango específico, yo necesito observar que el precio neutralice zonas específicas reflejadas en forma de máximos o mínimos sumamente importantes en el tiempo. Por ejemplo, observar que estos cierres de vela son más altos que los cierres de vela anterior y que inclusive estos cierres de vela son más altos que los cierres de vela anterior, convierten a todo este escenario en un escenario susceptible de neutralización. Ahora, cuando yo analice periodos trimestrales o periodos anuales acá traders, en lo que me debo de fijar es en máximos o mínimos que no hayan sido visitados en principio, porque ese va a ser mi objetivo, y máximos o mínimos que sí hayan sido visitados en segunda instancia, en segundo lugar, porque a partir de esa visita en forma de neutralización es que el precio está tomando la dirección. Entonces, por ejemplo, para entender por qué el precio cayó y buscó estos equal lows, estos tres equal lows, yo me tengo que remontar al pasado. ¿Y qué tengo en el pasado? Tengo un máximo significativo anterior, un máximo importante anterior. Mi rango de trading entonces, acá traders, va a ser este máximo y este mínimo. En cuanto se genera o se crea esta neutralización, el precio lo que te está diciendo es: estoy tomando buy stops de traders institucionales, de fondos de inversión. Los voy a ahogar. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que se sigan formando máximos más altos luego de esta neutralización de 3 trimestres pasados? Es muy baja. Y yo puedo tomar también niveles específicos del trimestre neutralizado anterior para trasladarlos al presente y entender, ok, el precio aquí está respetando este nivel del pasado. Así como trasladamos los Fair Value Gaps del pasado, yo puedo trasladar el Equilibrium del pasado al presente. Entonces, aquí la tarea
es que nosotros en nuestros análisis trimestrales marquemos máximos o mínimos que han sido visitados y que no han sido visitados. Previamente veíamos como un trimestre antes de este, el precio neutralizaba con este swing bajista los igual lows anteriores. Perfecto, se cumplió, ya está. El interés abierto para este periodo ya se cumplió. Ahora necesito ir por una siguiente dirección. ¿Cuál va a ser el interés abierto para el siguiente periodo? Luego de una neutralización, el interés abierto es alcista. Y va a ser alcista hasta que se neutralice este máximo. Una vez que se neutraliza ese máximo, se crea ese rango de neutralización y lo tomo para efectos de análisis y comprensión de, el precio podría subir a premium probablemente para crear una expansión bajista. O el precio podría respetar el 50% de ese rango de neutralización. Cuando esta vela esta información a traders y cuando el precio de cierre está por encima de este máximo, los fondos de inversión tienden a comprar o a activar sus órdenes. O se activan de manera automática o se activan de manera manual. Porque el precio está rompiendo un máximo importante. Un máximo de un trimestre, un máximo histórico se le conoce a este tipo de máximos. ¿Qué hacemos nosotros en consecuencia? No compramos. Como es un rango muy grande, si fuese un rango de 15 minutos, es fácil calcularle el rango de neutralización, ¿no? 5 a 15 o 15 a 30, dependiendo de si es por sesión o si es de manera intradiaria. Eso es sencillo. Y claro, por encima de la neutralización, le calculo un fair value gap, un límite, 50% de fair value gap, boom, entro en corto. Y tengo 10 pips de stop loss. Perfecto. Pero un rango trimestral es mucho más amplio. Puedo tener la apertura de un bearish short block mensual. Puedo esperar que llegue allí probablemente. Pero debo tener paciencia para que el escenario que se me forme sea óptimo y yo pueda tomar un trade de tipo swing o de tipo position trade. A partir de esta neutralización, el precio cae por debajo de este nivel específico. Eso es un nivel específico, lo estoy tomando porque constituye el rango de neutralización, el 50%, el rango de neutralización de un trimestre pasado. Podría tomar un fair value gap pasado, podría tomar un reclaim block pasado. Pero necesito entender en qué momento el precio alcanza esos niveles. No es marcar el nivel y utilizarlo porque me da la gana utilizarlo. No es así tan sencillo. ¿Qué sucede en la primera parte del trimestre? ¿Qué sucede en este mes? Esto fue en marzo de 2020, COVID. Apertura del mes, neutralización de máximos y el precio se cayó más de 1500 pips. Boom. ¿Y qué buscó? Buscó justamente la neutralización de estos mínimos. El interés abierto para este periodo fue bajista en este mes primero de este trimestre. Luego de la neutralización, tuvimos una contracción del precio. En el segundo mes de este trimestre, la consolidación con sus respectivas neutralizaciones. Y en el tercer mes, dentro de este trimestre, tuvimos al precio alcanzando el fair value gap. Vimos entonces cómo aquí se crea un market shift confirmando la neutralización de un periodo anterior y el respeto de niveles específicos que dan dirección, que dan esa información. Aquí también pudiste ver un market shift y cómo se neutraliza un mínimo con mecha
Y finalmente, el interés para este trimestre es alcista. Porque si se crea el market shift y si se neutraliza un mínimo de un periodo trimestral anterior, pero los cierres están por encima del mínimo anterior, así que yo podría asumir, ok, bueno, puedo ir en compras a lo largo de todo esto, es un alcista. Y si quiero continuar yendo en compras, bueno, espero a ver si el precio retorna a la apertura de este trimestre y se sostiene en la apertura, si me crea un swing low, si puedo usar el order block que se crea en ese swing low. Si por ejemplo acá, tengo apertura de mes de octubre, mínimos de mes de octubre, expansión del mes de octubre. Oh, concuerda. Los movimientos no son aleatorios. Y cuando encuentren esto, van a poder decir, eureka. Voy a dejar la lección hasta aquí. Espero que la información que les he brindado en esta lección haya sido de utilidad. Nos vemos en la tercera parte de esta segunda lección, el día jueves. Les envío un abrazo y que tengan una excelente semana de trading.